cuando el destino une a Lucas y Clara, oscuros secretos comienzan a emerger, transformando el amor en una intensa búsqueda de la verdad. ¿Estás preparado para descubrir lo que está escondido? Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. Esa noche, el aire parecía diferente, cargado de una energía sutil, casi imperceptible, pero que hacía que cada detalle se sintiera más intenso. Lucas estaba en una fiesta que, a primera vista, parecía como cualquier otra. No tenía grandes expectativas para la noche, era solo otro evento social al que asistía por cortesía, donde las conversaciones eran superficiales y las sonrisas educadas. Sus amigos estaban distraídos a su alrededor, el sonido de la música llenaba el ambiente, y el leve murmullo de las personas se mezclaba con las luces que danzaban por el salón. Lucas se encontraba en una esquina, sosteniendo un vaso sin mucho interés, observando distraídamente a las personas a su alrededor. De repente, todo cambió. En medio de la multitud, un movimiento captó su mirada, como si una fuerza invisible lo hubiera empujado a mirar un punto específico. Y entonces la vio. Clara entró por la puerta principal, y el cambio en la atmósfera fue inmediato, al menos para Lucas. Caminaba con un equilibrio delicado entre gracia y discreción. No parecía del tipo de personas que buscan ser el centro de atención, pero, aún así, su presencia iluminaba el lugar de una manera única. Su vestido azul claro flotaba ligeramente mientras avanzaba, su cabello largo caía en suaves ondas sobre sus hombros, y, por un momento, Lucas casi dejó de respirar. No supo explicar qué ocurrió en ese instante, pero algo en la forma en que Clara entró al salón hizo que el tiempo se desacelerara. Sus ojos la siguieron de manera natural, casi como si no tuviera opción. Su mirada estaba tranquila, y había una ligereza en la sonrisa que flotaba en su rostro, una sonrisa tímida, pero que llevaba una belleza serena, como si estuviera destinada a alguien que aún no sabía que era el destinatario. Fue solo un segundo, un breve cruce de miradas, pero suficiente para hacer que el corazón de Lucas latiera más rápido, de una manera que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sin darse cuenta, comenzó a caminar hacia ella, como si sus pies fueran atraídos por una fuerza más allá de su comprensión. Cada paso era lento, y el sonido a su alrededor comenzó a desvanecerse. La música, las conversaciones, las risas lejanas, todo quedó en segundo plano, mientras su atención estaba completamente enfocada en esa mujer que acababa de entrar en su vida sin siquiera darse cuenta. Clara, por otro lado, parecía no notar el efecto que causaba en Lucas. Sus ojos vagaban por el salón, a veces deteniéndose en algunos rostros conocidos, otras simplemente apreciando el ambiente. Pero, en cierto momento, sus miradas se cruzaron de nuevo, y esta vez ella lo notó. Hubo un pequeño instante de duda en los ojos de Clara, como si ella también hubiera sentido algo, pero no estuviera segura de qué era. Desvió la mirada rápidamente, como quien no quiere mostrar curiosidad, pero el breve contacto fue suficiente para crear una conexión invisible entre los dos. Lucas sintió que su corazón se aceleraba aún más. No sabía quién era ella, pero en ese momento estaba seguro de que necesitaba averiguarlo. Sus amigos seguían conversando detrás de él, pero apenas notaba sus voces. Su mente estaba enfocada en un solo objetivo, hablar con Clara. No era del tipo que se dejaba llevar por impulsos, pero algo en esa noche, algo en ella, hacía que todas sus reglas internas se desvanecieran. Se acercó con pasos decididos, pero lo suficientemente vacilantes como para no parecer arrogante. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio que Clara miraba algo frente a ella, pero estaba ligeramente distraída. El momento parecía perfecto para hablarle. «Hola», dijo, con la voz más ronca de lo que esperaba, traicionado por un nerviosismo que no había notado que sentía. Se forzó a sonreír, intentando suavizar el impacto de la repentina aproximación. «Soy Lucas». Clara se giró hacia él, y sus ojos se encontraron una vez más, esta vez de manera más directa. Al principio pareció sorprendida, pero pronto le devolvió una sonrisa, ligera, natural, pero que iluminó su rostro de una forma para la que Lucas no estaba preparado. «Hola», respondió ella, con una voz suave y agradable. «Soy Clara». Y allí, con solo esas palabras, algo cambió. Como si el simple acto de presentarse fuera el comienzo de una historia que ya estaba siendo escrita. La conversación, que comenzó tímida y educada, pronto se transformó en algo más. El tiempo, antes tan lento, ahora pasaba sin que lo notaran, y cada frase parecía dar pie a otra, cada risa compartida parecía acortar la distancia entre ellos. Era como si, de repente, el mundo a su alrededor hubiera desaparecido,
y todo lo que importaba fuera ese momento, esa conexión inesperada y poderosa. El salón seguía lleno de personas, de voces, de risas, pero para Lucas y Clara, el resto de la fiesta se había convertido en un simple telón de fondo, un escenario de la obra que estaban empezando a crear juntos. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, el tiempo parecía comportarse de una manera extraña para Lucas y Clara. Con cada palabra intercambiada, cada sonrisa tímida que surgía entre frase y frase, la sensación de que estaban envueltos en una burbuja crecía. El ruido a su alrededor, que antes parecía dominar el ambiente, ahora se convertía en un sonido distante, casi irrelevante. Las conversaciones, la música, las risas y las luces parpadeantes al fondo, todo eso había perdido importancia. Su mundo, por ahora, era solo ese pequeño espacio donde estaban, donde sus voces eran lo único que realmente tenía sentido. Lucas, que al principio estaba un poco nervioso, pronto se sintió relajado. Era extraño cómo se sentía tan cómodo con Clara, como si la conociera desde hacía mucho más tiempo que solo unos minutos. La conversación fluía de manera natural, sin esa incomodidad inicial que suele darse en encuentros inesperados. Hablar con ella era fácil, y se sorprendió contándole historias sobre sí mismo que normalmente no compartía con desconocidos. El simple hecho de estar cerca de ella parecía abrir puertas en su mente que no sabía que existían. Clara, por su parte, también estaba sorprendida. Al principio, notó que Lucas se acercaba con cierto nerviosismo, pero pronto se dio cuenta de que había algo genuino en su forma de hablar, en cómo la miraba, realmente interesado en lo que decía. Ella también se sorprendió contándole cosas personales, anécdotas de la infancia, recuerdos de viajes y momentos graciosos que normalmente no compartía con extraños. Había una ligereza entre ambos que la hacía sentirse segura, cómoda, como si al hablar con Lucas estuviera en terreno conocido, aunque él fuera, hasta entonces, un completo desconocido. Exploraron intereses comunes y descubrieron coincidencias inesperadas, como su pasión por los libros de misterio, las películas antiguas y los lugares tranquilos, alejados del bullicio cotidiano. Cada detalle que compartían parecía construir un puente invisible entre ellos, como si cada interés compartido fuera un ladrillo que los acercaba más. Lucas habló de cómo disfrutaba caminar por senderos los fines de semana, perdiéndose en paisajes montañosos que lo hacían olvidar el caos del día a día. Clara, con los ojos brillantes, contó cómo le encantaba pasar las mañanas de domingo en una pequeña cafetería, perdida entre cafés fuertes y cuadernos donde escribía historias que nunca mostraba a nadie. ¿Escribes?, preguntó Lucas, genuinamente curioso. No podía imaginar cómo alguien como Clara podía guardar historias solo para sí misma, cuando parecía tener tanto que compartir. Ella sonrió, ligeramente avergonzada. Sí, pero solo como pasatiempo. No soy muy buena en eso. Es algo para mí, ¿sabes? Una forma de organizar mis pensamientos. Lucas negó con la cabeza, pero con una sonrisa en el rostro. Creo que debe ser increíble. Tienes una manera de hablar, como si cada palabra que eliges tuviera una historia detrás. Estoy seguro de que lo que escribes es especial. Clara rió, tratando de disimular el leve rubor que subió a sus mejillas. Ni siquiera has leído nada mío como para decir eso. Lucas se encogió de hombros, riendo también. No necesito. Se siente. Por un momento, Clara guardó silencio, simplemente observando a Lucas con una sonrisa en el rostro. Era extraño cómo ese encuentro, que debería haber sido un breve intercambio de palabras en una fiesta cualquiera, se estaba transformando en algo tan inesperadamente profundo. Había una sinceridad en Lucas, una amabilidad y curiosidad por conocerla que no veía en las personas con las que solía hablar. Y, más que eso, había una conexión inexplicable, algo que no podía definir del todo, pero que sabía que estaba ahí. Algo que hacía que ese momento se sintiera diferente a todos los demás. Mientras hablaban, la fiesta a su alrededor empezaba a perder fuerza. Las personas comenzaban a irse, y la música bajaba de volumen, como si el propio ambiente se estuviera despidiendo de la noche. Lucas y Clara, sin embargo, apenas se daban cuenta de que las horas estaban pasando. Para ellos, el tiempo parecía fluir de manera diferente, casi como si estuvieran en un lugar fuera de la fiesta, donde el tiempo corría a su propio ritmo. En un momento, Lucas miró a su alrededor y se dio cuenta de que el salón estaba prácticamente vacío. Rió, algo apenado, y se volvió hacia Clara. Creo que hemos estado aquí más tiempo del que pensaba. Clara miró a su alrededor y también rió. Sí, parece que la fiesta ya terminó, y ni siquiera lo notamos. Había una sensación extraña en esa constatación,
como si ambos supieran que ese momento estaba llegando a su fin, pero ninguno quisiera admitirlo. Lucas, con el corazón latiendo rápido, sabía que no podía dejar que Clara se fuera sin asegurarse de que la vería de nuevo. No era del tipo que se dejaba llevar por impulsos, pero algo en Clara lo hacía sentir que, si no hacía algo, podría perder la única oportunidad de conocerla más profundamente. Clara, comenzó, tratando de no sonar demasiado ansioso, pero fallando un poco. Me encantaría verte de nuevo. Quizás, cuando tengas tiempo, podríamos continuar esta conversación en un lugar con menos gente, tal vez. Clara sonrió, esta vez sin ocultar el brillo en sus ojos. Me encantaría. La conversación fue demasiado buena para terminar aquí. Intercambiaron números de teléfono, y Lucas sintió una ola de alivio y felicidad recorrer su cuerpo. No era solo el hecho de haber conseguido su número, era más que eso. Era la sensación de que esa historia apenas estaba comenzando, que lo que habían vivido esa noche era solo el preludio de algo mucho más grande. Esa noche, mientras Lucas dejaba la fiesta, no podía dejar de pensar en Clara. No era solo su belleza física, aunque era innegable que era hermosa. Era más el modo en que ella lo hacía sentir. Había algo especial en Clara, algo que no podía describir del todo, pero que lo atraía hacia ella de una manera irresistible. Y así, mientras caminaba a casa, con las luces de la ciudad brillando a lo lejos, Lucas sabía que su vida había cambiado de una manera sutil, pero profunda. No sabía cómo ni por qué, pero estaba seguro de que esa noche sería recordada como el comienzo de algo extraordinario. El romance entre Lucas y Clara floreció de una manera tan natural y arrebatadora que, en poco tiempo, parecía que sus vidas siempre habían estado entrelazadas. La conexión que sintieron la primera noche en que se conocieron no fue solo una chispa pasajera. Al contrario, fue el inicio de algo profundo, un tipo de vínculo que parecía raro de encontrar, casi como si el universo hubiera conspirado para unirlos. Al principio, todo fue un descubrimiento lento y encantador, como la danza de una pareja que se mueve con una armonía que aún están aprendiendo a dominar. Pero desde el principio, la sensación era clara, estaban en el lugar correcto, con la persona correcta. Los días posteriores al primer encuentro estuvieron llenos de mensajes intercambiados a cualquier hora del día, desde los tímidos y cariñosos buenos días por la mañana hasta largas conversaciones nocturnas, en las que ambos se perdían en detalles sobre sus vidas, sus miedos y sus sueños. Lucas, siempre reservado con sus sentimientos, se sorprendió al abrirse tan fácilmente con Clara. Le contó sobre sus frustraciones en el trabajo, sobre cómo siempre sintió que había algo más esperándolo en el mundo, aunque aún no sabía exactamente qué era. Reveló cuánto disfrutaba explorar lugares nuevos, pero también cómo la comodidad de la rutina a veces lo atrapaba en una zona de seguridad de la que no estaba seguro si podía o quería salir. Clara, por su parte, compartió sus propias complejidades. Habló de cuánto amaba la idea de crear, no solo a través de sus historias, sino también en su forma única de ver la vida. Encontraba poesía en los momentos cotidianos, como en la forma en que la luz del sol matutina atravesaba los árboles durante sus paseos o en el sonido de la lluvia golpeando suavemente la ventana. Sin embargo, detrás de esa visión romántica del mundo, también había una Clara llena de inseguridades. Se preocupaba por si lo que hacía era suficiente, si sus textos tenían valor, y sobre todo, si ella misma era digna de vivir una vida plena de significado. Lucas escuchó cada palabra con atención, sintiendo una mezcla de fascinación y empatía por esa mujer que parecía tan fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Pronto, esos diálogos digitales comenzaron a transformarse en encuentros frecuentes. La primera vez que se reencontraron después de aquella fiesta fue en un café en el centro de la ciudad. Clara había mencionado en uno de sus mensajes que adoraba ese lugar, y Lucas, ansioso por verla de nuevo, sugirió encontrarse allí. Cuando llegó, Clara ya estaba esperándolo en una mesa cerca de la ventana, con una taza de café en las manos y un libro abierto frente a ella. Al verla, el corazón de Lucas se aceleró. Ella estaba tan concentrada que no se dio cuenta de su llegada, y él se quedó unos segundos simplemente observándola, la forma en que fruncía ligeramente el ceño mientras leía, como sus dedos pasaban las páginas con delicadeza. Era como una escena sacada de una novela, y Lucas supo en ese momento que se estaba enamorando de ella de una manera que nunca antes había sentido. Finalmente, Clara levantó la vista, notando su presencia, y le sonrió cálidamente, lo que hizo que Lucas se acercara de inmediato. Sentarse junto a ella fue como una continuación natural de las conversaciones que ya habían estado teniendo. No había incomodidad ni timidez. Rieron, hablaron sobre el libro que Clara estaba leyendo, una novela antigua que Lucas nunca había escuchado nombrar, pero que ella insistió en recomendar con entusiasmo.
Clara le contó sobre sus últimas historias, aquellas que aún no habían cobrado vida fuera de sus cuadernos. Lucas estaba genuinamente interesado, pidiéndole que le dejara leer algo, lo que la hacía sentir tímida pero también profundamente conmovida. Pocas personas mostraban ese tipo de interés sincero en su mundo. Después del café, caminaron por la ciudad sin un destino específico. Simplemente anduvieron, hablando de todo y de nada al mismo tiempo, perdiéndose en las calles y, una vez más, sintiendo que el tiempo no parecía tener control sobre ellos. Clara habló de su infancia, de cómo siempre se sintió diferente de los demás niños, prefiriendo libros y cuadernos de dibujo a juguetes y juegos en la calle. Lucas compartió historias de sus propias aventuras de niño, que eran mucho más agitadas, llenas de amigos y travesuras, pero que, de alguna manera, parecían menos ricas en comparación con la profundidad del mundo interior que Clara había construido desde pequeña. Los encuentros se volvieron una constante en sus vidas. Había algo mágico en la forma en que se complementaban. Lucas, con su enfoque pragmático de la vida, se encantaba con la manera en que Clara veía belleza en las cosas más simples. Comenzó a observar el mundo de una manera diferente, como si lo estuviera viendo por primera vez. Clara, por su parte, encontró en Lucas una fortaleza que la hacía sentirse segura. Él no solo la escuchaba, él la entendía. Y esa sensación de ser comprendida era algo que siempre había buscado, pero que rara vez se encontraba. Las semanas se convirtieron en meses, y, con el tiempo, su relación se profundizó de una manera que ambos sabían que era especial. Pequeños viajes comenzaron a formar parte de su rutina, convirtiéndose cada uno en una aventura única. Clara y Lucas pasaron días explorando senderos en las montañas, como Lucas había mencionado en una de sus conversaciones. Clara, que antes prefería la comodidad de las ciudades y los cafés, descubrió una nueva pasión por esos paisajes vastos y tranquilos, donde el silencio de la naturaleza le permitía reflexionar sobre la vida y cuánto había cambiado desde que Lucas había entrado en ella. A cambio, Lucas aprendió a apreciar las pequeñas cosas que Clara valoraba tanto. Caminatas simples por el parque, donde ella se detenía a observar los pájaros o las flores de una manera que él nunca había notado antes, se convirtieron en momentos de profunda conexión. Cada gesto, cada detalle, era un redescubrimiento del mundo, como si lo estuvieran viendo todo a través de los ojos del otro. Sin embargo, en medio de esta felicidad creciente, Lucas comenzó a sentir una inquietud. Sabía que estaba enamorado de Clara, más de lo que jamás había estado de nadie. Pero también había una cierta ansiedad que venía con esa intensidad de sentimientos. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si no podía ser todo lo que Clara necesitaba? Estas dudas lo atormentaban en silencio, aunque nunca las expresaba en palabras. Para Clara, en cambio, el sentimiento de plenitud era casi tangible. Por primera vez, sentía que no necesitaba esconderse, que podía ser completamente abierta, vulnerable, y aún así ser aceptada y amada. Lucas se había convertido en una parte esencial de su vida, y, sin darse cuenta, Clara también estaba depositando en él todas sus esperanzas de un futuro feliz. Pero el amor verdadero, por más hermoso que sea, también trae consigo miedos profundos. Y esos miedos comenzaron a manifestarse de maneras sutiles. A medida que su relación crecía, Lucas se encontraba pensando cada vez más en lo que podría salir mal, mientras que Clara, sin saberlo, comenzaba a depender emocionalmente de Lucas de una manera que la asustaba. Para ambos, el amor se estaba convirtiendo al mismo tiempo en un ancla y un salto al vacío. Esa noche estaba oscura y silenciosa, con una ligera lluvia comenzando a caer mientras Lucas y Clara volvían a casa. Reían de los pequeños chistes e historias que habían compartido durante la cena, el sonido de la felicidad llenando el espacio entre ellos. Todo parecía perfecto, como si el universo hubiera conspirado para unir sus almas en ese viaje que recién comenzaban a recorrer juntos. Había una ligereza en el aire, una sensación de que, finalmente, ambos se habían encontrado en medio del caos de la vida cotidiana. Mientras conducían por las calles vacías, el mundo exterior parecía distante. La carretera se extendía frente a ellos, reflejando las luces de los postes y los faros del coche sobre el asfalto mojado. Clara estaba sentada en el asiento del copiloto, con la cabeza ligeramente apoyada en la ventana, observando las gotas de lluvia deslizarse en patrones irregulares. Amaba el sonido de la lluvia. Era reconfortante, casi hipnótico, y le hacía sentir paz. Lucas, al volante, sostenía su mano con delicadeza, sus dedos entrelazados con los de ella. El simple contacto entre ellos parecía expresar todo lo que las palabras no podían transmitir en ese momento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas entran de repente en nuestras vidas?, preguntó Clara suavemente,
sin apartar la vista de la ventana, su voz casi perdida entre el suave golpeteo de la lluvia contra el coche. Lucas sonrió, desviando la mirada de la carretera por un instante para observarla. Ella tenía el don de transformar preguntas simples en algo profundo, de hacer que las cosas comunes se volvieran significativas. Creo que todo tiene una razón, respondió, apretando suavemente su mano. A veces, las personas aparecen en nuestra vida porque necesitan estar allí. Quizás sea suerte. Quizás sea destino. Clara rió suavemente, sin apartar la vista de la ventana. Me gusta pensar que es el universo, ¿sabes? Poniendo las piezas en el lugar correcto, en el momento correcto. Lucas no respondió de inmediato. Había algo en las palabras de Clara que resonaba profundamente en su corazón. Mirarla era como ver una parte de sí mismo que no sabía que le faltaba. Sentía que realmente había algo casi cósmico en esa conexión, algo más allá del control de ambos, y la idea de que el destino, o el universo, como Clara decía, pudiera haberse encargado de unirlos le traía una sensación de alivio y propósito. El tiempo transcurría lentamente en esa carretera, mientras intercambiaban miradas y sonrisas ocasionales, completamente absortos en el momento que compartían. Era como si el mundo exterior estuviera en pausa, esperándolos, sin prisa. Clara sentía que ese era uno de los momentos más tranquilos y hermosos de su vida. Pero, como a menudo sucede en la vida, la tranquilidad estaba a punto de romperse de manera abrupta. Sin previo aviso, las luces de un coche aparecieron en el horizonte, iluminando la carretera oscura con una intensidad perturbadora. Lucas se dio cuenta demasiado tarde de que el vehículo venía a toda velocidad en dirección contraria, invadiendo su carril. El pánico se instaló en su pecho en el instante en que, instintivamente, giró el volante, tratando de evitar la inminente colisión. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. El coche de Lucas derrapó sobre la carretera mojada, las ruedas perdiendo tracción, y en un segundo terrible, comenzaron a girar fuera de control. El sonido de los neumáticos deslizándose sobre el asfalto se mezcló con los gritos de Clara, quien se aferraba al asiento, impotente ante el caos que los envolvía. La lluvia golpeaba con fuerza el cristal, haciendo todo aún más confuso, y las luces de los faros danzaban a su alrededor en un torbellino de claridad y sombras. El impacto fue brutal. El coche giró violentamente, luego, salió disparado fuera de la carretera, estrellándose contra un árbol al borde del camino. El sonido del choque fue ensordecedor, y por un momento, todo se apagó. El mundo se detuvo. Cuando Lucas recobró el sentido, había un extraño silencio a su alrededor. El motor del coche aún zumbaba débilmente, y el sonido de la lluvia que seguía cayendo se convirtió en el único ruido que lograba distinguir con claridad. Parpadeó varias veces, tratando de alejar la confusión que dominaba su mente. Su cabeza palpitaba, y cada músculo de su cuerpo dolía, como si estuviera en estado de shock. Intentó moverse, pero un dolor agudo recorrió su brazo, haciéndolo gemir. Lentamente, sus ojos comenzaron a adaptarse al entorno, y lo primero que hizo fue mirar hacia el lado. Clara estaba allí, a su lado, pero algo estaba terriblemente mal. Estaba inconsciente, su cuerpo inerte contra el asiento, la cabeza caída hacia un lado. Una pequeña mancha de sangre bajaba por su frente, tiñendo su piel pálida con un tono rojo oscuro. El corazón de Lucas se aceleró con desesperación. Clara gritó, su voz ronca y llena de miedo, pero no hubo respuesta. Extendió la mano, tratando de tocarla, pero el movimiento abrupto intensificó el dolor en su cuerpo. Ignoró el dolor, ignoró su propio estado, mientras luchaba por alcanzarla. Su corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en sus oídos, el pánico creciendo con cada segundo de silencio. Clara, por favor, despierta, suplicó, su voz temblorosa. Tomó su mano, apretándola con fuerza, tratando de transmitir toda su energía, toda su esperanza de que ella reaccionara. El silencio a su alrededor era opresivo, y la sensación de impotencia comenzó a sofocarlo. Lágrimas llenaron sus ojos mientras intentaba desesperadamente llamarla de nuevo. El tiempo parecía alargarse cruelmente, cada segundo sin respuesta hundiendo más su corazón en la desesperación. Entonces escuchó a lo lejos el sonido de sirenas. Resonaban en la carretera, mezclándose con el ruido de la lluvia. La ayuda estaba en camino, pero para Lucas, cada segundo parecía una eternidad. Mantuvo sus ojos fijos en Clara, negándose a rendirse, negándose a aceptar la posibilidad de que algo estuviera terriblemente mal. Todo lo que quería era que ella abriera los ojos, que dijera algo, lo que fuera. Las luces rojas y azules de las ambulancias comenzaron a iluminar la escena,
y en cuestión de minutos, los paramédicos rodearon el coche, tratando de evaluar la gravedad de la situación. Sacaron a Lucas primero, a pesar de su resistencia, insistiendo en que Clara necesitaba más atención. Gritaba que cuidaran de ella, suplicando que hicieran algo. Los paramédicos intentaban calmarlo, diciéndole que la estaban atendiendo, pero nada de lo que decían era suficiente para tranquilizarlo. Colocaron a Lucas en una camilla, pero sus ojos nunca se apartaron de Clara. La vio ser sacada del coche con cuidado, su frágil cuerpo siendo cargado por los socorristas. El mundo a su alrededor comenzó a oscurecerse, el dolor en su cabeza y cuerpo finalmente dominando sus sentidos, y lo último que vio antes de desmayarse fue el rostro de Clara, aún inmóvil, desapareciendo en medio del caos de las sirenas. El vacío que siguió fue profundo. Para Lucas, todo se convirtió en una niebla densa de dolor y miedo. Cuando Lucas despertó, la luz blanca y fría del hospital lo envolvió, trayendo consigo una sensación de desorientación. Parpadeó varias veces, sus ojos intentando adaptarse a la claridad, mientras un dolor profundo palpitaba en su cabeza. El entorno a su alrededor era desconocido, paredes blancas y monótonas, el sonido distante de máquinas pitando rítmicamente y el olor estéril a alcohol y medicamentos en el aire. Sintió un leve ardor en el brazo, y al intentar moverse, una oleada de dolor recorrió su cuerpo, haciéndolo gemir involuntariamente. Intentó levantar la cabeza, pero la sensación de peso era abrumadora. Fue entonces cuando los destellos de la noche anterior comenzaron a invadir su mente, como una pesadilla regresando a escena. El accidente. La lluvia, el coche descontrolado, el árbol. Clara. Su corazón se aceleró con pánico en cuanto el nombre de ella resonó en su mente. Con un esfuerzo que parecía descomunal, logró incorporarse ligeramente en la cama, ignorando el dolor que se intensificaba en todo su cuerpo. Sus ojos recorrieron la habitación en busca de respuestas, pero todo lo que encontró fue la soledad de esas paredes. No había nadie más allí. Ninguna voz familiar, ningún rastro de Clara. Clara, murmuró, su voz quebrada. Su corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en sus sienes. Necesitaba saber. Necesitaba saber dónde estaba, si estaba bien. La última imagen que tenía de Clara era su rostro pálido, sus ojos cerrados, la sangre corriendo por su frente. La desesperación se apoderó de su cuerpo. ¿Qué había pasado con ella? ¿Estaba viva? Lucas intentó levantarse de la cama, pero al hacer el movimiento, un dolor agudo atravesó su brazo y su pecho, obligándolo a recostarse de nuevo sobre la almohada. Gruñó de dolor, con los músculos tensos, mientras su cabeza latía como si una presión invisible la estuviera aplastando. Respiró profundamente, luchando por controlar el dolor y la creciente angustia. Necesitaba levantarse. Necesitaba encontrarla. Mientras luchaba contra su propio cuerpo, la puerta de la habitación se abrió lentamente, revelando a una enfermera que entraba con una expresión tranquila, como si fuera un día más de trabajo. Llevaba una carpeta en la mano, y al ver a Lucas despierto, sus ojos se agrandaron levemente, mostrando una leve sorpresa. «Ah, ya despertaste», dijo con un tono calmado, pero su voz parecía distante para Lucas, cuya mente estaba fija en una sola pregunta. «Clara. ¿Dónde está Clara?» Su voz salió ronca, entrecortada por el dolor y el pánico. Intentó levantarse de nuevo, pero su cuerpo no respondía como debía, y la enfermera rápidamente se acercó a él, colocando una mano firme en su hombro, como para asegurarse de que no hiciera más esfuerzos. «Tranquilo, todavía estás recuperándote», dijo, tratando de mantenerlo acostado. «Tuviste un accidente grave, necesitas descansar». Pero sus palabras no tenían sentido para él. ¿Cómo podía descansar sin saber dónde estaba Clara, sin saber si estaba viva? La desesperación en sus ojos se intensificó. Agarró el brazo de la enfermera con más fuerza de la que pretendía, su mirada fija en el rostro de ella, exigiendo respuestas. «Por favor, necesito saber». Clara estaba conmigo en el coche, ella estaba sangrando. «Necesito saber si está bien». «¿Dónde está?» El dolor en su voz era palpable, y la enfermera vaciló por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras que iba a decir. Ella lo miró, y algo en su expresión cambió. Había compasión, pero también un pesar evidente. Acercó una silla a la cama y se sentó junto a él, sus movimientos más lentos, como si se estuviera preparando para dar una noticia difícil. Lucas notó el cambio en su comportamiento, y eso hizo que su corazón se hundiera aún más. El dolor físico quedó temporalmente olvidado, ahora,
lo único que importaba era su respuesta. Clara fue llevada al hospital al mismo tiempo que tú, comenzó ella, hablando despacio. Estaba en estado grave. Los paramédicos hicieron todo lo posible durante el traslado hasta aquí, pero hubo complicaciones. Lucas sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las palabras de la enfermera parecían arrastrarse, como si cada sílaba estuviera siendo pesada antes de ser pronunciada. Contuvo la respiración, con los ojos abiertos de par en par, sin atreverse a creer lo que ella estaba a punto de decir. ¿Está viva?, interrumpió Lucas, su voz desesperada. Por favor, dime que está viva. La enfermera lo miró con una tristeza en los ojos que cortaba más profundamente que cualquier dolor que Lucas pudiera imaginar. Vaciló por un segundo, lo que para él pareció una eternidad, antes de continuar. Clara fue llevada directamente a la sala de emergencias, pero no resistió las heridas. Las palabras salieron como una sentencia. Lo siento mucho. Hicimos todo lo que pudimos. La realidad de las palabras de la enfermera lo golpeó con una fuerza aplastante. Lucas sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. Su visión se volvió borrosa, intentó hablar, pero su garganta parecía cerrada, incapaz de emitir sonido alguno. Clara, muerta. No, eso no podía ser verdad. No podía estar muerta. Tenían planes, sueños, un futuro juntos. Esto no podía terminar así. No, fue todo lo que logró susurrar, la palabra temblorosa, casi inaudible. No, esto no puede estar pasando. La enfermera intentó consolarlo, colocando suavemente su mano sobre el brazo de Lucas, pero nada de lo que dijera en ese momento podía aliviar el agujero negro que se abría dentro de él. Sintió una oleada de shock, ira y, sobre todo, un dolor profundo y paralizante. Clara, la mujer que amaba, que había llenado su vida de significado, estaba muerta. La sola idea era insoportable. Intentó apartar ese pensamiento, como si pudiera rechazar la realidad con pura fuerza de voluntad, pero no importaba cuánto lo intentara, la verdad permanecía implacable. Todo a su alrededor perdió sentido. La luz de la habitación parecía fría e implacable, el sonido de las máquinas al fondo era una banda sonora distante y cruel para el tormento que sentía. El dolor en su cuerpo físico era insignificante en comparación con el dolor emocional que ahora lo dominaba. Quería gritar, pero no salía ningún sonido. Quería correr, pero su cuerpo estaba atrapado en la cama, inerte e impotente. Las horas siguientes pasaron como un borrón de agonía. Lucas apenas podía pensar, su mente oscilando entre los recuerdos de los momentos que pasó con Clara y la dura realidad de que ella nunca estaría a su lado de nuevo. Cada recuerdo que emergía en su mente era como una daga clavándose en su corazón. Recordaba sus risas, las conversaciones profundas, los pequeños gestos de cariño que ahora se convertían en fantasmas, atormentándolo. ¿Cómo podía haberlo perdido todo tan rápido? ¿Cómo podía ser la vida tan cruel, arrebatándole a Clara sin previo aviso? A medida que pasaba el tiempo, Lucas se sentía cada vez más vacío. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El futuro que había comenzado a imaginar junto a Clara, los viajes, las risas, los momentos simples y felices, todo había sido destruido en cuestión de segundos. La sensación de pérdida era abrumadora. Quería que todo fuera una pesadilla, algo de lo que pudiera despertar. Pero, a medida que el tiempo avanzaba, la realidad se solidificaba, convirtiéndose en un muro infranqueable ante él. Clara se había ido. Y con ella, una parte esencial de Lucas también había desaparecido. El tiempo pasó de manera extraña después del accidente. Para Lucas, cada día parecía un borrón de dolor y confusión, donde el mundo a su alrededor había perdido los colores y el sentido. La muerte de Clara había dejado un vacío tan profundo que apenas podía encontrar motivación para seguir adelante. Todo lo que hacía parecía una repetición automática, como si estuviera atrapado en una niebla constante. Los amigos intentaban consolarlo, las visitas al hospital cesaron, y Lucas, aún con el cuerpo adolorido y la mente devastada, volvió a casa con lo poco que quedaba de su alma. Pero el mundo continuaba girando, indiferente a su pérdida. No podía deshacerse del último recuerdo de Clara. La imagen de ella inerte a su lado en el coche, la sangre en su frente, los ojos cerrados, lo perseguía en cada segundo que estaba despierto, y también en los sueños, cuando por fin lograba dormir. Había un peso en su pecho que parecía crecer cada día, como si cargara una enorme piedra. El impacto de su muerte lo acompañaba a donde fuera, una presencia constante, un fantasma que susurraba lo que no quería aceptar.
Lo que debería haber sido una vida feliz, llena de amor y risas, había sido destrozada por un accidente absurdo, algo tan irreal, tan cruel, que Lucas todavía se negaba a creer que esa era su nueva realidad. Pasó semanas encerrado en casa, evitando el mundo exterior tanto como podía. Las cortinas siempre cerradas, el silencio absoluto llenando cada rincón del apartamento que antes había sido un lugar de esperanza y felicidad. Apenas comía, apenas hablaba, apenas se movía. Simplemente deambulaba por las habitaciones, perdido en sus pensamientos oscuros. Las fotos de Clara, que antes le traían alegría, ahora eran recordatorios dolorosos de todo lo que había perdido. No podía mirarlas sin sentir que el pecho se le apretaba, sin que las lágrimas comenzaran a brotar. Las dejó en sus marcos, pero evitaba pasar demasiado tiempo cerca de ellas, como si el simple acto de enfrentar esos momentos congelados en el tiempo lo sofocara. En una de esas noches solitarias, mientras miraba el techo, inmóvil en la cama, algo diferente sucedió. El teléfono sonó, rompiendo el silencio que lo envolvía como una barrera. Lucas se quedó inmóvil por unos segundos, dudando antes de contestar. Ya casi nadie lo llamaba con frecuencia. Todos sus amigos habían dejado de insistir en sacarlo de casa. Sabían que necesitaba tiempo y, aunque intentaban contactarlo de vez en cuando, el duelo parecía insuperable. Tomó el teléfono sin mirar la pantalla. «Hola». Su voz salió ronca, cargada de cansancio y dolor. Del otro lado de la línea, una voz suave y familiar respondió. «Lucas, soy yo, Elena». Elena. La hermana de Clara. Lucas cerró los ojos por un segundo, dejando escapar un largo suspiro. No había hablado mucho con Elena desde el funeral de Clara. Ella también estaba devastada por la pérdida de su hermana, y el último contacto entre ellos había sido un intercambio de miradas llenas de dolor y tristeza durante la ceremonia. El rostro de Elena era un espejo de su propio luto, la misma angustia, el mismo vacío. Ahora, escuchar su voz traía de vuelta todas las emociones que él intentaba reprimir. «Hola, Elena», respondió, intentando sonar más firme de lo que realmente estaba. Pero la simple mención de su nombre ya traía consigo recuerdos de Clara. No había forma de escapar de eso. «Yo, no sé si debería estar llamándote», comenzó Elena, la duda evidente en su voz. «Pero necesitaba hablar contigo. Necesitaba saber cómo estás. ¿Ha pasado tanto tiempo?» Lucas cerró los ojos un momento. ¿Qué podía decir? ¿Qué estaba destruido? ¿Qué apenas podía respirar sin sentir el dolor de la ausencia de Clara? Sabía que Elena sentía lo mismo. Perder a una hermana tan cercana no era diferente de perder la propia vida. Y, de alguna manera, estaban conectados ahora por ese dolor. «Estoy intentando», dijo finalmente, aunque sabía que era una mentira. No estaba intentando nada. Simplemente sobrevivía, día tras día, sin saber hacia dónde iba o qué hacer con su propia existencia. Del otro lado de la línea, Elena guardó silencio por un momento. Luego, su voz se suavizó aún más. «Sé que no es fácil. Tampoco lo es para mí. La casa está vacía sin ella». La voz de Elena vaciló, y Lucas pudo imaginar las lágrimas acumulándose en sus ojos. Sabía lo cercanas que eran, lo mucho que compartían. Elena y Clara no solo vivían juntas, tenían un vínculo especial, y Lucas siempre había admirado esa conexión entre ellas. «Lo siento tanto», continuó Elena. «No quería molestarte, pero no puedo dejar de pensar en todo lo que pasó. Parece una pesadilla, algo tan incorrecto». Lucas negó con la cabeza, aunque sabía que ella no podía verlo. Sentía lo mismo. Todo parecía mal. El accidente, la muerte de Clara, la vida sin ella. Nada tenía sentido. Sin embargo, había algo extraño en el tono de Elena. Una vacilación, un peso que Lucas no lograba identificar del todo. No solo estaba expresando su luto. Había algo más. Un secreto. Una verdad que estaba luchando por compartir. «Lucas, necesito contarte algo», dijo de repente. «Algo que tal vez no sepas sobre lo que pasó con Clara». El corazón de Lucas se aceleró y su mente se puso en alerta de inmediato. ¿Qué más podía haber? ¿Qué sabía ella que él no sabía? Se sentó en la cama, con el cuerpo tenso. «¿Qué quieres decir, Elena? ¿De qué estás hablando?» Del otro lado, Elena respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor para continuar.
no sé cómo decírtelo, pero creo que Clara puede no haber muerto exactamente como nos dijeron. Hay más de lo que parece. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo que Clara no había muerto como les contaron? Había estado en su funeral, había visto el ataúd cerrado. Eso no podía ser cierto. Su corazón latía más rápido, su mente comenzaba a girar en círculos, intentando comprender lo que significaba. Elena, ¿qué estás intentando decirme?, preguntó, con la voz más firme. Necesitaba respuestas, necesitaba entender. Elena dudó una vez más, pero finalmente, las palabras comenzaron a salir, lentas y pesadas. Clara, no fue solo un accidente, Lucas. Y hay más. En realidad, su cuerpo nunca fue encontrado. Dijeron que la llevaron directamente al hospital, pero después de ciertas complicaciones, desapareció. Nunca hubo un cuerpo en el ataúd. Lucas sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué? Eso no podía ser cierto. ¿Clara, desaparecida? ¿Cómo que su cuerpo nunca fue encontrado? Recordaba haber estado allí, en el hospital, haber escuchado al médico decir que ella no había sobrevivido. Pero ahora, Elena decía que todo había sido una farsa. Eso no tiene sentido, Elena, exclamó Lucas, el pánico apoderándose de su voz. Yo estuve allí, vi todo lo que pasó. ¿Cómo que su cuerpo nunca fue encontrado? ¿Quién dijo eso? Elena, del otro lado, comenzó a llorar. No lo sé, no me dieron respuestas. Algo está mal, Lucas. No puedo seguir viviendo con esto. Intenté descubrir más, pero nadie habla del tema. Hablan de Clara como si simplemente hubiera desaparecido. Lucas estaba en estado de shock, su mente se negaba a aceptar lo que escuchaba. Todo lo que sabía, todo lo que había creído sobre la muerte de Clara, estaba siendo destruido ante sus ojos. Y, sin embargo, algo dentro de él sabía que había más en esa historia. Siempre lo había sentido. Respiró hondo, intentando controlar el pánico creciente dentro de él. Elena, si lo que dices es cierto, necesitamos descubrir qué pasó. Necesitamos saber dónde está Clara. Del otro lado de la línea, Elena asintió en silencio. Y así, una nueva búsqueda comenzó a nacer dentro de Lucas. Las palabras de Elena resonaron en la mente de Lucas como un trueno distante, reverberando en su conciencia y entremezclándose con el dolor que había cargado desde el accidente. ¿Clara desaparecida? ¿El cuerpo nunca fue encontrado? Sintió el suelo abrirse bajo sus pies mientras su mente intentaba desesperadamente darle sentido a lo que Elena decía. ¿Cómo podía ser eso cierto? Cada detalle de lo que había vivido tras el accidente estaba grabado en su memoria, pero ahora todo parecía una mentira, un engaño que ni siquiera sabía que estaba viviendo. Lucas guardó silencio por unos segundos que se sintieron eternos. Con el teléfono aún pegado a su oído, la respiración de Elena al otro lado de la línea resonaba en la inmensidad de su confusión. No sabía qué decir ni cómo reaccionar. Todo lo que creía saber sobre la muerte de Clara se desmoronaba, fragmento a fragmento, ante sus ojos. Elena, dijo finalmente, en un susurro cargado de urgencia. Necesitas explicármelo todo. No puedes soltar algo así y dejarme en el aire. Necesito respuestas. Necesito saber qué está pasando realmente. Elena respiró hondo, y Lucas pudo oír el dolor en su exhalación, un dolor que él conocía bien. Lucas, lo siento mucho. De verdad. Yo tampoco sabía qué hacer con esta información. Pasé semanas intentando entenderlo, y recién ahora reuní el valor para contártelo. Pero algo está mal. Lo que nos dijeron sobre Clara, sobre su muerte, no era toda la verdad. Y ya no puedo vivir con esta incertidumbre. La voz de Elena estaba entrecortada, llena de vacilaciones y miedo, pero también había en ella una firmeza que Lucas reconoció. Estaba hablando de algo que tocaba sus creencias más profundas, algo que había intentado ignorar, pero que finalmente salía a la luz. Y Lucas sabía que no sería fácil escuchar lo que venía. Respiró profundamente, intentando controlar el torbellino de emociones que lo invadía. Entonces cuéntamelo, Elena, dijo, tratando de mantener la voz firme. Empieza desde el principio. ¿Qué sabes? ¿Cómo lo descubriste? Elena dudó un momento, pero finalmente comenzó a hablar, su voz baja y cargada de emoción. Después del accidente, yo estaba en el hospital contigo, ¿lo recuerdas?
Todo era un caos. Estaba perdida, sin saber qué hacer. Y, por supuesto, Clara, yo estaba desesperada. Cuando nos dijeron que había muerto, quedé en estado de shock. No podía creerlo. Pero dijeron que su cuerpo había sido llevado inmediatamente a otra área del hospital para algunos procedimientos. Pensé que sería para la autopsia o algo por el estilo. Luego vino la noticia, dijeron que el cuerpo estaba demasiado dañado y que sería mejor que no se expusiera en las despedidas finales. Elena hizo una pausa, su voz quebrándose por la emoción. Lucas también recordaba ese momento. Recordaba el aturdimiento, el dolor abrumador que lo consumió al escuchar las palabras del médico diciendo que Clara se había ido. Pero ahora, al revivir esos recuerdos, algo siempre le había parecido extraño. No había visto el cuerpo después. Recordaba cómo lo alejaron, cómo todos actuaron con una formalidad rígida y distante. Pensé que todo terminaba ahí, continuó Elena, con la voz temblorosa. Acepté, o al menos intenté aceptar, que Clara se había ido. Pero, semanas después, algo comenzó a inquietarme. No podía dejar de pensar en cómo todo sucedió tan rápido. Empecé a hacer preguntas. Pregunté en el hospital, hablé con los médicos. Y fue ahí cuando las cosas se volvieron extrañas, Lucas. Respiró hondo otra vez, como si estuviera a punto de revelar una verdad que había cargado como un peso insoportable. Me dijeron que el cuerpo de Clara había sido trasladado a otro hospital para realizar procedimientos que no podían hacerse allí. Pero cuando intenté averiguar a dónde y qué se había hecho, me dijeron que hubo una complicación, que el cuerpo había desaparecido. Lucas sintió que su corazón se aceleraba. ¿Desaparecido? ¿Cómo que desaparecido? Apenas podía procesar lo que escuchaba. Exactamente eso, respondió Elena, y ahora su voz estaba cargada de una angustia que la hacía temblar. No me dieron una explicación clara. Hablaron de un error en el traslado, de un protocolo mal seguido. Pero nadie sabía dónde estaba. Nadie podía darme una respuesta concreta. Me enviaron de un lado a otro, como si intentaran distraerme de la verdad. Y cuando pregunté más sobre lo que realmente sucedió, las respuestas se volvieron cada vez más vagas. Una recepcionista me susurró que velamos un ataúd vacío, pero no pude sacarle más información. Lucas sintió una mezcla de ira y desesperación creciendo en su interior. Todo esto parecía un mal sueño, como si estuviera siendo arrastrado a un mundo donde nada tenía sentido. ¿Cómo podía Clara, la mujer que amaba, haber desaparecido sin que nadie dijera nada? ¿Cómo nadie lo había notado? Intentó hablar, pero las palabras no salían. Su mente giraba en torno a esas palabras, desaparecida. ¿Y por qué no me lo contaste antes?, finalmente preguntó, con una voz áspera cargada de frustración. Elena comenzó a sollozar suavemente. No sabía cómo. No quería hacerte sufrir más, Lucas. Ya estabas tan destrozado. Y yo, pensé que podría averiguar la verdad sola, sin involucrarte. Pero cuanto más intentaba, más preguntas surgían, y ninguna tenía respuestas. Lo siento tanto por haberlo ocultado. Pero tenía miedo. Miedo de que, si te lo decía, no lo soportarías. Pero ya no puedo cargar con esto sola. Lucas respiró hondo, intentando calmarse, pero la sensación de impotencia y rabia era abrumadora. Sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, como si toda la realidad en la que había creído estuviera derrumbándose. Todo lo que sabía, todo en lo que confiaba, estaba siendo cuestionado. Entonces, ¿nadie sabe dónde está?, Lucas preguntó, temiendo la respuesta. Elena negó con la cabeza, aunque sabía que él no podía verla. No, y nadie me da respuestas. Es como si estuvieran ocultando algo. Fui al hospital varias veces, hice decenas de preguntas, pero la mayoría de las respuestas eran evasivas o contradictorias. Es como si intentaran enterrar el asunto. La idea de que algo tan terrible pudiera estar sucediendo en secreto, y que él no lo supiera, era insoportable. Lucas sintió una ira creciente en su pecho. No sabía si era contra el hospital, contra quienes le habían mentido o contra el propio destino, que parecía haberse ensañado con su vida de manera tan cruel. Pero, sobre todo, sentía ira consigo mismo, por no haberlo notado antes, por haber aceptado tan fácilmente la versión oficial. Elena, vamos a descubrir qué pasó, dijo Lucas, con una determinación que no sentía desde que Clara desapareció de su vida. No podemos dejar esto así. Si algo está mal,
si están ocultando algo, lo vamos a encontrar. Clara no puede simplemente haber desaparecido sin explicación. Elena respiró hondo al otro lado de la línea, y Lucas pudo sentir el alivio en su voz, incluso a través del desespero. Sabía que lo entenderías. Sabía que, juntos, podríamos hacer algo. Intenté hacerlo sola, Lucas, pero no pude. No sabía por dónde empezar, y me ahogué en preguntas sin respuesta. Lucas cerró los ojos, sintiendo la intensidad de ese momento. Sabía que no podía dar marcha atrás. Sabía que, desde ese punto, no habría descanso hasta que supiera la verdad. Si Clara estaba viva, y la mera posibilidad de que eso fuera real lo llenaba de esperanza y miedo al mismo tiempo, no descansaría hasta encontrarla. Vamos a encontrar a Clara, dijo, más para sí mismo que para Elena. No importa lo que tengamos que hacer. La promesa estaba hecha. Hubo un breve silencio entre ellos, pero era un silencio de comprensión, de una decisión tomada. Sabían que esta búsqueda de la verdad no sería fácil. Sabían que, al abrir esa puerta, se estaban exponiendo a peligros que aún no podían prever. Pero, al mismo tiempo, sabían que no podían seguir viviendo con esa incertidumbre. Lucas ya no podía soportar la idea de que la mujer que amaba le había sido arrebatada de una manera tan misteriosa y que, de alguna forma, lo habían mantenido en la oscuridad. Lucas, dijo Elena después de un rato. Hay algo más. Lucas sintió que su cuerpo se tensaba. ¿Qué? Empecé a recibir mensajes. ¿Mensajes? La confusión de Lucas aumentó aún más. ¿Qué tipo de mensajes? Mensajes anónimos, explicó Elena, y su voz bajó casi hasta un susurro, como si tuviera miedo de ser escuchada. Comenzaron hace unas semanas. No sé de dónde vienen, pero hablan sobre Clara. Sobre dónde podría estar. El corazón de Lucas se detuvo por un momento. ¿Qué dicen? ¿Quién los está enviando? No sé quién es, respondió ella, y el miedo en su voz era palpable. Los mensajes son cortos, pero parecen saber cosas que nadie más sabría. Hablan de lugares donde han visto a Clara. Lugares lejos de aquí. Lucas sintió que su mente giraba. ¿Alguien sabía algo sobre Clara? ¿Alguien estaba involucrado en su desaparición? ¿Quién podría estar enviando esos mensajes? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no me lo contaste antes?, preguntó, con la voz tensa. Tenía miedo, respondió Elena, sin dudar. Miedo de que fuera una broma cruel. Miedo de que fuera una mentira. No quería darte esperanzas, solo para que todo se derrumbara otra vez. Lucas sintió como la ira y la frustración se transformaban en algo más. Esperanza. No quería permitir que la esperanza entrara en su corazón. No después de todo lo que había pasado. Pero ahora, con estas revelaciones, no podía ignorarla. Si había una posibilidad, aunque fuera pequeña, aunque fuera diminuta, de que Clara estuviera viva, no podía dejarla pasar. Elena, vamos a descubrir la verdad, dijo con firmeza. Necesito ver esos mensajes. Vamos a llegar al fondo de esto y vamos a descubrir qué pasó con Clara. No importa lo que nos cueste. Al otro lado de la línea, Elena estuvo de acuerdo. El camino que tenían por delante sería peligroso, oscuro, pero Lucas sabía que, juntos, podrían enfrentarse a lo que sea que estuviera escondido en las sombras. Y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir cómo la esperanza comenzaba a florecer en medio de la oscuridad. El día siguiente, Lucas no podía sacar de su cabeza lo que Elena le había contado. Necesitaba ver los mensajes de Elena, entender con más claridad lo que estaba ocurriendo. La llamó temprano, con el corazón latiendo con fuerza, y acordaron encontrarse en su casa. Cuando Lucas llegó, el cielo estaba nublado, amenazando con una tormenta, lo que parecía adecuado para el clima de incertidumbre y angustia que sentía. La casa de Elena, que él conocía tan bien, parecía diferente ahora, más sombría, como si la oscuridad se estuviera infiltrando por las paredes. Era un reflejo perfecto de todo lo que estaban viviendo. Al entrar, Elena lo recibió con el rostro marcado por el peso del duelo y la preocupación. Pero en sus ojos había algo más, un destello de esperanza mezclado con miedo. Tengo los mensajes aquí, dijo Elena sin rodeos, señalando el teléfono sobre la mesa. Parecía ansiosa, como si cada minuto contara, como si al fin pudiera compartir esa carga. Lucas se acercó a la mesa y tomó el teléfono, sus ojos fijos en la pantalla mientras la tensión en su pecho aumentaba.
Sabía que cualquier cosa que leyera allí podría cambiar por completo su percepción de la realidad. Al abrir los mensajes, Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había una serie de textos cortos, sin firmas ni números identificables, todos enviados de forma anónima. El primero databa de unas semanas después del accidente, con una línea simple que hizo que el corazón de Lucas latiera descontrolado. Clara no está muerta. Eso era todo. Una frase breve, seca, sin explicaciones. Lucas leyó esas palabras decenas de veces, como si esperara encontrar algo más en ellas, alguna respuesta oculta, algún detalle que se le escapara. Miró a Elena, incrédulo, pero ella solo asintió, como si ya hubiera pasado por ese mismo impacto al ver el mensaje por primera vez. Ese fue el primero, dijo Elena, con la voz temblorosa. No supe qué pensar cuando lo recibí. Creí que era una broma cruel. Pero después llegaron otros. Lucas volvió a mirar el teléfono. El segundo mensaje, enviado días después, decía: está viva, pero lejos. Busca donde menos esperas. Cada palabra parecía más misteriosa que la anterior. Lucas trató de imaginar qué podía significar, pero no encontraba sentido. ¿Dónde menos esperaría? ¿Quién estaba enviando esos mensajes? ¿Qué sabían sobre Clara que él no sabía? Siguió leyendo los mensajes siguientes, cada uno más vago y enigmático. El accidente fue solo el comienzo. Fue llevada lejos, pero no por quien piensas. Los mensajes llegaban intercalados, a veces con días o semanas de diferencia, como si quien los enviara quisiera mantener a Elena atrapada en un ciclo de incertidumbre y miedo, arrojando fragmentos de información sin revelar nunca el panorama completo. Lucas estaba cada vez más perturbado. Sentía que lo estaban arrastrando a algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. El accidente fue solo el comienzo. ¿Qué significaba eso? ¿Clara había sido llevada por alguien? Y si era así, ¿por qué? ¿Quién podría querer hacer algo así? Pensó en los amigos y familiares, en las personas que estuvieron cerca de ellos durante todo el tiempo después del accidente. ¿Había alguien que estuviera ocultando algo? ¿Respondiste a alguno de estos mensajes?, preguntó Lucas, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba ligeramente. Elena negó con la cabeza, visiblemente asustada. Al principio, no. Tenía miedo. Pensé que si respondía, de alguna manera me involucraría en algo peligroso. Pero después de unas semanas, cuando llegaron más mensajes, no pude resistirme. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, los brazos cruzados sobre el pecho como si intentara protegerse de una verdad incómoda. Escribí una respuesta. Pregunté directamente: ¿quién eres? Y la única respuesta que recibí fue: ya lo sabes. Lucas sintió que el estómago se le revolvía. Ya lo sabes. Esas palabras resonaron en su mente, como una acusación directa. Miró a Elena con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué significa eso? ¿Quién crees que está detrás de esto? Elena se detuvo y lo miró directamente. Había una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. No lo sé. Pero tengo una idea. Y estoy casi segura de que no es alguien de afuera. ¿Alguien de afuera? Lucas repitió, tratando de entender lo que ella insinuaba. Lucas, sé que esto va a sonar loco, pero creo que alguien cercano a nosotros está involucrado. Alguien que conocía a Clara, alguien que sabía dónde estaríamos esa noche, que sabía del accidente. Alguien que siempre ha estado cerca. Las palabras de Elena cayeron como una piedra en el estómago de Lucas. Sentía la rabia empezar a burbujear. ¿Estaban siendo traicionados? ¿Engañados por alguien en quien confiaban? ¿Alguien estaba jugando con su dolor? ¿Crees que alguien que conocemos hizo esto, que se llevó a Clara?, preguntó Lucas, tratando de procesar esta nueva posibilidad. Elena dudó antes de responder, como si estuviera pesando cuidadosamente sus palabras. No lo sé. Pero hay alguien involucrado. Y creo que nos están vigilando de alguna manera. Cada vez que hago preguntas o intento averiguar más, los mensajes cambian de tono, como si supieran que estoy tratando de profundizar. Lucas sintió el peso de las palabras de Elena. La idea de que alguien cercano estuviera involucrado era insoportable, pero también tenía sentido. ¿Quién más sabría tanto sobre Clara, sobre el accidente, y tendría interés en mantener todo esto en secreto? Trató de recordar a todas las personas que habían estado a su alrededor durante el duelo, amigos,
familiares, incluso los empleados del hospital. Pero nadie parecía capaz de algo así. O tal vez eso era lo que querían que él pensara. Necesitamos encontrar una manera de rastrear estos mensajes, dijo Lucas, con una nueva determinación en su voz. Necesitamos descubrir quién está detrás de esto. Si saben dónde está Clara, haremos que nos lo digan. Elena parecía vacilante. Lucas, lo intenté. Ya llevé el teléfono con expertos. Pero dijeron que los mensajes fueron enviados desde un servidor anónimo, imposible de rastrear. Lucas se frustró con la noticia, pero sabía que no podía rendirse. Aún así, no podemos parar aquí. Si estos mensajes son ciertos, entonces Clara está viva en algún lugar, y la encontraremos. No importa lo que haga falta. Elena asintió, pero había una sombra de miedo en su mirada. ¿Y si nos estamos metiendo en algo mucho más grande de lo que podemos manejar, y si esto es peligroso? Lucas la miró directamente a los ojos, con la voz baja pero firme. No me importa el peligro. Si hay una posibilidad de encontrar a Clara, llegaré hasta el final. La sala quedó en silencio por un momento, ambos inmersos en sus pensamientos. El peso de la misión que estaban a punto de asumir era casi abrumador, pero Lucas sabía que no había vuelta atrás. Había pasado meses viviendo una realidad que ahora parecía una mentira. Clara estaba viva, en algún lugar, y no descansaría hasta encontrarla. Entonces, ¿por dónde empezamos?, preguntó Elena finalmente. Lucas miró los mensajes en el teléfono una vez más, sus ojos fijos en las palabras enigmáticas. Empezamos por lo que sabemos. Estos mensajes nos están diciendo algo. Si Clara fue llevada, vamos a descubrir quién lo hizo y por qué. Y si es alguien que conocemos, los desenmascararemos. Elena asintió, y Lucas sintió que una nueva llama de determinación ardía dentro de él. La búsqueda de la verdad había comenzado, y sabía que, aunque el camino fuera peligroso, estaba listo para enfrentarlo. La noche estaba densa, con nubes pesadas que parecían cubrir cualquier rastro de luz, como si el mundo conspirara para mantener a Lucas y Elena atrapados en una oscuridad tanto física como emocional. Mientras conducían de regreso a la casa de Lucas, el ambiente dentro del auto era tenso, reflejo del torbellino de pensamientos que ambos tenían. Todo lo que se había revelado en las últimas horas había transformado por completo la realidad que conocían. Clara estaba desaparecida, y alguien cercano, alguien en quien se suponía que podían confiar, parecía estar involucrado en ese misterio. Para Lucas, todo se sentía como un sueño inquietante, uno de esos en los que intentas correr, pero tus pies están atrapados, incapaces de avanzar. El silencio entre ellos era tan pesado como el cielo nublado. Elena estaba sentada en el asiento del copiloto, con la mirada fija en la carretera, pero evidentemente perdida en sus propios pensamientos. El teléfono con los mensajes enigmáticos descansaba en su regazo, y Lucas sabía que cada palabra leída estaba grabada en sus mentes como un acertijo sin solución. Él también estaba atrapado en un ciclo de pensamientos confusos, tratando de unir las piezas sueltas de un rompecabezas que, hasta ese momento, parecía imposible de resolver. Cada vez que Lucas pensaba en los mensajes, un escalofrío le recorría la espalda. Las palabras eran simples, pero las implicaciones profundas y aterradoras. Clara no está muerta. Está viva, pero lejos. ¿Quién podía estar detrás de eso? ¿Quién sabía tanto sobre el accidente y sobre Clara como para manipular sus vidas de esa manera? Y, peor aún, ¿por qué lo harían? Todo apuntaba a un plan más grande, algo mucho más siniestro de lo que Lucas jamás podría haber imaginado. Cada vez que intentaba comprender la situación, nuevas preguntas surgían, multiplicando su frustración y su miedo. El auto finalmente giró en la calle de la casa de Lucas, y aunque el lugar le era familiar, algo había cambiado. Nada parecía seguro. Lo que antes era su refugio, su hogar, ahora parecía un lugar vulnerable, abierto a miradas invisibles y amenazas desconocidas. Al estacionar, Lucas apagó el motor y permaneció sentado por un momento, con los dedos apretando el volante con fuerza. No sabía si estaba listo para enfrentar lo que venía, pero no tenía elección. Si Clara estaba viva, haría lo que fuera necesario para encontrarla. Elena rompió el silencio, su voz baja, casi un susurro, como si hablar lo hiciera todo más real. Lucas, ¿crees que podemos confiar en alguien? Quiero decir, en alguien más que en nosotros dos. Lucas permaneció en silencio durante algunos segundos, ponderando la pregunta. Había perdido la confianza en las personas que lo rodeaban. Alguien, en algún lugar, sabía la verdad sobre Clara,
Y ese alguien estaba mucho más cerca de lo que quería admitir. Después de todo lo que había descubierto, confiar ciegamente en alguien era casi imposible. No lo sé, Elena, respondió finalmente, su voz cargada de incertidumbre. A estas alturas, cualquiera podría estar involucrado. Pero, sinceramente, no creo que podamos hacer esto solos. Vamos a necesitar ayuda, pero tenemos que ser muy cuidadosos con quien dejamos entrar. Elena asintió, con los ojos aún fijos en el teléfono. Tengo la sensación de que nos están observando, Lucas. Desde que comencé a recibir esos mensajes, siento que alguien nos vigila todo el tiempo. Cada vez que intento investigar, los mensajes cambian de tono, como si supieran lo que estoy haciendo. Esa revelación hizo que Lucas sintiera una nueva oleada de temor. La idea de que los estuvieran monitoreando lo complicaba todo aún más. Quienquiera que estuviera detrás de esto no solo sabía cosas sobre Clara, sino que también parecía estar siempre un paso adelante, controlando el juego de manera meticulosa y cruel. Tenemos que actuar rápido, dijo Lucas mientras salía del auto. Si seguimos esperando que las respuestas nos lleguen, nunca descubriremos la verdad. Y Clara. Si realmente está viva, como sugieren esos mensajes, entonces podría estar en peligro en este mismo momento. Al entrar en la casa, Lucas sintió de inmediato una extraña sensación de incomodidad. La familiaridad del espacio parecía desvanecida, reemplazada por una atmósfera tensa. Miró a su alrededor, como si esperara ver algo fuera de lugar, pero todo estaba como siempre. Aún así, la sensación de que algo no estaba bien no lo abandonaba. ¿Estás segura de que nadie más ha visto estos mensajes?, Lucas preguntó, girándose hacia Elena mientras ella se sentaba en el sofá. Elena negó con la cabeza. He sido cuidadosa. No se lo he dicho a nadie más que a ti. No confío en nadie más. Lucas sintió un alivio momentáneo, pero sabía que no podía permitirse relajarse. Los mensajes estaban siempre ahí, como un recordatorio de que algo mucho más grande estaba en juego. Tú ya sabes, decía el último mensaje. Esas palabras resonaban en su mente repetidamente, como una sentencia. ¿Quién debería saber ya? Miró a Elena y se dio cuenta de que ella estaba tan perdida como él, ambos navegando en aguas desconocidas sin un mapa que los guiara. Entonces, empezaremos por lo que podamos, dijo Lucas con determinación. Intentemos averiguar de dónde provienen estos mensajes. Puede que sea imposible rastrearlos directamente, pero tal vez podamos encontrar algún patrón, alguna pista. Elena asintió, tomando el teléfono y entregándoselo a Lucas. Él comenzó a estudiar los mensajes uno por uno, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado desapercibido. Había algo en ellos, algo en las palabras elegidas, que parecía más personal de lo que inicialmente había notado. Era como si la persona que los enviaba no solo supiera sobre Clara, sino también sobre ellos dos, sobre sus emociones, sus reacciones. Los mensajes parecían diseñados para tocar sus vulnerabilidades, para manipular sus sentimientos. Estos mensajes no solo informan, dijo Lucas en voz alta, procesando sus pensamientos. Están jugando con nosotros. Quien los envía sabe cómo golpearnos emocionalmente. Elena frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Mira esto, dijo Lucas, mostrando uno de los mensajes. No son solo frases sueltas. Están escritas de una manera que nos hace cuestionar a todos a nuestro alrededor. Tú ya sabes. Están intentando que desconfiemos de todos. Quien sea, quiere desestabilizarnos. Elena miró los mensajes con nuevos ojos. ¿Crees que están tratando de manipularnos? ¿Para qué? Lucas no tenía una respuesta clara, pero sabía que era verdad. Tal vez para alejarnos de la verdad. O para empujarnos en una dirección específica. Ambos permanecieron en silencio por un momento, absorbiendo el peso de las palabras. La búsqueda de Clara se había convertido en algo mucho más complejo de lo que habían imaginado. Ahora, no se trataba solo de descubrir dónde estaba, sino también de entender quién estaba moviendo las piezas de ese juego macabro. Necesitamos un plan, dijo Elena, rompiendo el silencio. Sí, coincidió Lucas. Pero tenemos que ser inteligentes. Quienquiera que esté detrás de esto, nos está observando, está un paso adelante. Si hacemos un movimiento en falso, podrían desaparecer y llevarse todas las respuestas con ellos. Elena asintió. ¿Y si intentamos algo diferente? En lugar de rastrear los mensajes, ¿y si provocamos al remitente?
Le respondemos algo. La idea hizo que Lucas se detuviera por un momento. Era arriesgado, pero podía funcionar. ¿Qué tienes en mente? Podemos responder de una manera inesperada, sugirió Elena. Hacer una pregunta, o mejor, una afirmación que los obligue a reaccionar. Algo que los haga revelar más de lo que quieren. La estrategia era peligrosa, pero tenía sentido. Era hora de cambiar el juego. Y aunque el camino fuera incierto, Lucas sabía que estaban más cerca de la verdad de lo que habían estado nunca. Lucas pensó por unos instantes. Era una estrategia arriesgada, pero tenía sentido. Quienquiera que estuviera enviando esos mensajes había estado controlando la narrativa hasta ahora. Tal vez era hora de cambiar el juego. Pero, ¿cómo hacerlo? Tenemos que ser cuidadosos con las palabras, dijo Lucas. Si somos demasiado obvios, pueden darse cuenta y cerrarse. Pero si somos sutiles, tal vez podamos sacarles alguna pista. Elena asintió. Quizás algo que muestre que no estamos simplemente aceptando lo que dicen. Que desconfiamos, pero seguimos vulnerables. Lucas comenzó a formular el mensaje en su mente. ¿Cómo podemos desestabilizarlos? Sabía que quienquiera que estuviera detrás de todo eso tenía un plan, y si lograban interrumpirlo, tal vez pudieran obtener la ventaja que necesitaban. Podemos enviar algo como, sabemos quién eres. Estamos cerca de descubrirlo todo, dijo Lucas, mirando a Elena en busca de aprobación. Eso podría hacer que se sientan presionados y, con suerte, cometan un error. Elena reflexionó por un momento, luego asintió. Vale la pena intentarlo. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.